Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes uma vez mais. Aqui estamos com ele programa Obreiros em Foco. Estou seguro que através dele programa Obreiros em Foco, o Espírito Santo estará bendecendo a todos os discípulos, a todos os servos, e já estamos em lá expectativa, porque será amanhã, la gran vigília de los servos, como você pode ver aí, vigília de los servos, uma vigília avivadora, uma vigília aonde ele fogo quedará encendido, uma vigília para que aqueles que de repente ha dito, pastor, ele fogo está apagando, você deve vir para que ele se mantenha encendido, porque quem anda em la luz e quem está com a luz está em la verdade, e quem está em la verdade vive uma fé abraâmica, vive uma fé que agrada a Deus. Você pode, obreiros, obreiras, evangelizador, invitar a todos que você conhece, que querem estar nesta vigília, que será às 23 horas, já estaremos dando início, será toda a noite, hasta de manhã, uma madrugada com nosso Senhor Jesus. Vou orar por todos os obreiros, nele final do programa, por isso que gostaria que vocês esteja em manos, ele calmou, porque esse sábado, a hora dia 14, não haverá reunião, justamente por causa da vigília, mas dia 21 de maio, aí está, 21 de maio, às 4h30 da tarde, estaremos com nossa reunião e estaremos finalizando este propósito dele carvão, porque não queremos ser carvão, queremos ser ele diamante e permanecer como diamante, mas que a luz deste diamante seja a glória de Deus, para que ele seja glorificado. Mas as pessoas que querem participar desta oração, prepare um vaso com água. Pessoas que se encontram, escute-me, vivendo uma vida em situações inexplicáveis. As situações em sua vida que você intenta explicar e não há explicação. Como explicar que uma relação tão boa, tão amável, se converteu em uma situação insuportável? Como explicar que um hijo de la noite à la manhã, que era um hijo que estudava, obediente, e hoje ha sido um hijo que lhe dá muita dor de cabeça? Gente que não tem explicação, que de la nada seu corpo enfermou, que de la nada seu corpo há sintomas que os médicos não descobrem por que você está perdendo tanto peso, por que este dolor que uma hora está no braço, uma hora está no peito, uma hora está na cabeça, uma hora doele todo o seu corpo, e você não tem explicação. Você poderá escrever-nos através de nosso WhatsApp 099 895 9144. Eu, pastor Jorge Neto, e todos os obreiros e colaboradores e discípulos vamos orar por você. Você envia seu nome, ele nome de toda a sua família, e você pode escrever abaixo de onde você está escrevendo, se és de Equador, se és de outro país, mas coloque ali, tenho problemas inexplicáveis, problemas que você não entende, problemas que lhe molestam de dia e de noite. Estaremos clamando a Deus por você, e aqueles que estão apartados, e aqueles que necessitam de auxílio espiritual, aqui oferecemos todos os dias, como você pode ver aí está, resgate em seu hogar. Enviamos um resgate espiritual, aí está, resgate em seu hogar, para que você pueda se levantar e sair desta situação. Você que acompanha o programa pela TV Universal, pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM, você que acompanha o programa por Facebook, Obreiros Equador, ou YouTube, Obreiros Equador Universal,
Você poderá enviar por aí também seu nome, o nome da família. Compartilhe o programa com outras em sua rede social para que outras pessoas encontrem ajuda. Chame para Édia, que no final do programa vamos orar e diga a uma pessoa que você conhece, pessoas que têm problemas inexplicáveis. Problemas que a própria pessoa que está vivendo não tem explicação. Há gente que nos busca e ha dito, pastor, eu não consigo entender. A relação estava tão bem e de la nada esta relação se acabou, porque algo malo entrou e destruiu aquela situação. Vamos acompanhar ele primeiro testemunho dele programa, e eu quero mostrar uma história. Estamos mostrando essa semana de quem passou por fogo e terremotos, mas se mantuvo em la fé por causa do Espírito Santo, e se mantuvo em la fé por causa da fé abraâmica. Porque quando a fé é abraâmica, é quando o Espírito Santo entra. Quando o Espírito Santo entra, a fé não é religiosa, não é emotiva, é uma fé abraâmica, que nos dá toda a condição de vencer aquele problema e de sacar proveito daquela situação. Vamos a esta história e já regressamos com todos. Já vi fogo e terremotos, viento fuerte que pasó, ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Yamila, soy obrera hace 2 años. Conocí la iglesia a través de un familiar, el cual me invitó porque estaba pasando por muchos problemas de vicios, de drogas, estaba realmente mi vida era un desastre, destruida. Y de a poquito empecé a participar de mis cadenas de liberación. Comprendí, la importancia de recibir el Espíritu Santo. Pasado, un tiempo, recibo el Espíritu Santo, ¿sí? Después de eso, mi vida cambió, por completo, porque mi mente, mi pensamiento, era como que yo recibí algo que para mí, ¿no?, que representa el Espíritu Santo, es un tesoro, de lo más valioso que tengo. Y yo empecé a querer compartir eso con las personas, a querer dar, ayudar, ¿no? Entonces empecé, de a poquito a involucrarme, ¿no?, a querer saber cómo poder ayudar, cómo poder brindar eso, que hay en mi interior. Nació, el deseo de servir a Dios a más como obrera, y tuve mi llamado para hacer la obra, y empecé, a hacer, todo el proceso para ser obrera. Cuando finalmente me consagran obrera, empecé a servir a Dios con todas mis fuerzas, a ganar almas, a hacer visitas a los hospitales, ¿sí? Actualmente estoy ayudando también a los jóvenes, entonces a colocar ahí el 100%, toda mi dedicación en favor, de las almas. 1 año exactamente de obra. Enfrenté, un fuego y un terremoto que realmente fue algo muy fuerte en mi vida, porque me da la noticia de que mi papá estaba muy enfermo y que lo que tenía era un cáncer terminal. Fue fuerte, no me lo esperaba, y decidí enfrentar eso con el sustento del Espíritu Santo. Usé la fe, empecé a luchar, ¿no? Medida iba pasando el tiempo, ¿no? Yo jamás dejé de servir, al contrario, venían malos pensamientos, venían un montón de situaciones diferentes, porque en ese momento no solo tenía esa terrible noticia, ¿no?, de la enfermedad de mi papá, sino que dentro de la obra empecé a pasar por distintas injusticias, cosas así que por ahí se me acusaban que no eran ciertas. Después tuve problemas también económicos, todo se me cerraba. Parecía que, no sé, el infierno se había levantado en contra mío, ¿no? Y aún así yo empecé con más búsqueda en la madrugada. Empezaba, a aferrarme más a la palabra de Dios, meditar más. Y eso para mí, fue pasar por el fuego, porque era, mi fe estaba siendo probada. Jamás lo vi de otra manera, por más que tenía un bombardeo de malos pensamientos.
Después de eso recibo finalmente la noticia de que mi papá falleció. Y eso, digamos, para la mayoría de las personas que me rodeaban era como, todos estaban expectantes como, bueno, vas a salir, o sea, si vos sos obrera, ¿cómo te va a pasar eso? Y en mi cabeza venían un montón de pensamientos, pero decidí confiar a Dios porque mi vida no se la entregué a cualquiera, se la entregué a Dios. Y todo lo que pasa es por algo. Entonces confié y decidí seguir adelante con toda mi fuerza, con toda mi fe, sirviendo aún más. Dije, bueno, ahora pasó eso, no importa. Tenía el dolor en mi corazón, pero dije, yo entrego a Dios y voy a seguir más. Yo no hubiese podido pasar, digamos, todo ese desierto si no tuviera el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo fue el que me dio la fuerza, fue mi sustento en todos esos momentos difíciles que pasé. Y hoy, bueno, más que nunca, digamos, es mi tesoro. ¿Sí? Hoy cuido, valoro, cuido mi comunión con Dios, ¿sí? Sirviéndolo no solo con dedicación, sino cuidando, digamos, en oración, en búsqueda, en ayuno, en todo, digamos, lo máximo que puedo, porque es realmente el tesoro más valioso para mí. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. El Senhor Jesus, Ele tem buscado maneiras de nós outros estarmos alerta, de nós outros estarmos pendentes para nossa salvação. E eu estava meditando no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, e veja qual é a orientação dele, Senhor Jesus, para que uno cuide de sua vida espiritual. Mire que está escrito, vengo pronto. Mire que ele, Senhor Jesus, digo, vou a demorar. Não, ele digo, vengo pronto. Talvez um diga assim, mas desde que eu me conosco como gente, eu escuto dizer que Jesus vendrá. E não vem. Está escrito que 1000 anos para Deus é como se for um dia. E um dia para Deus como se fora 1000 anos. Ele digo, vengo pronto, retém firme lo que tens, para que nadie tome tu corona. Mire que ele está dizendo, para que nadie tome tu corona. Deus, ele quer que uno venga reter firme lo que temos, la fé abraâmica. O diabo, ele hace de tudo para roubar, para detener nossa fé abraâmica, porque ele sabe que quando uma pessoa tem adentro suyo a fé abraâmica, esta pessoa nunca perde a visão do altar. Esta pessoa nunca perde a visão de estar de manos tomadas com Cristo. E esta pessoa não permite que nada pueda roubar sua corona. Esta corona é a salvação. A salvação. Quantos que roubaram sua corona? Quantos estavam distraídos e foram roubados? Não existe isso, a pessoa está com o celular em la calle, distraída, é roubada. Está dentro do seu auto, com as ventanilhas abertas, vem um ladrão rápido e leva o que ela tem, porque estava distraída. Por isso que ele digo, vengo pronto, retém firme lo que tens, para que nadie tome tu corona. Ou seja, nadie que ele está falando são as coisas que não agradam a nosso Senhor Jesus.
São as coisas que não estão de acordo à la vontade de Deus. Por isso que quando uno retém o que é bueno, que é a fé abraâmica, que é nossa comunhão com Deus, que é manter ele fogo encendido, nadie logra roubar sua corona. Por isso que estamos em uma expectativa, porque amanhã, às 23 horas, como você pode ver aí, estaremos na vigília de los servos. E esta vigília nos dará condições de reter o que é bueno, de manter, de conservar em nós outros o que é bueno. E ele fogo é bueno. Há que manter ele fogo encendido. Há que manter ele fogo agradando a nosso Senhor Jesus. Pastor Jorge, e quando mantenemos ele fogo encendido? Quando você conserva em você a fé abraâmica. A fé abraâmica que nos leva a obedecer. A fé abraâmica que nos leva a renunciar nossas vontades e contrariar nossas vontades para ser a vontade de Deus. Este sábado, dia 14, por causa de la vigília de los servos, não habrá reunião. Mas dia 21, aí está, 21 de maio, às 4h30 da tarde, você vai atrair ele pedaço de carbão e vamos finalizar ele propósito espiritual, que já determinamos. Não queremos e não tampouco volveremos a ser carbão, mas seremos lá ele diamante, e que esse brilho seja a glória de nosso Senhor Jesus. Passe lá a voz, porque estou seguro que esta vigília, viernes a hora, às 23 horas, toda a madrugada, e dia 21, serão 2 eventos espirituais que fortalecerá a cada dia nossa comunhão com Deus. Passe lá a voz para que todos puedan participar. Mi nombre es Cristiani. Desde una temprana edad yo empecé en la iglesia. Yo fui instruida en los caminos de Dios, los caminos correctos, y me envolví con amistades, ¿no? que añadían para mi vida. Eran personas que me ayudaban mucho. Yo me sentía feliz, me sentía a gusto. Llegó una edad, ¿no? que yo conocí a un muchacho. A través de ese relacionamiento yo me fui alejando de la presencia de Dios. Vi que yo estaba haciendo cosas por emoción, ¿no? por vivir el momento. Ese relacionamiento llegó a un fin. Hubo muchos problemas, muchas discusiones. Fue cuando yo me fui juntando con malas amistades, ¿no? Y yo ahí me perdí completamente, me alejé de la presencia de Dios. Fue un momento muy difícil para mí porque yo fui cayendo en depresión y mi vida fue cambiando totalmente. Ya no me juntaba más con las personas, me aislaba, estaba siempre triste, malhumorada. El relacionamiento que yo tenía con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, se fue enfriando a cada día más. Llegó a un punto que yo llegaba a la casa, más era solo para dormir, no hablaba con mi mamá, no había comunicación. Mi hermana y yo éramos como completas extrañas. Yo me acuerdo que el peor momento fue cuando yo estaba en una fiesta y yo tenía un novio que él era muy controlativo, muy celoso. Él abusaba de mí, pero verbalmente me hacía sentir como la peor cosa, ¿no? Si yo ya era insegura en ese relacionamiento, llegó más inseguridad. El peor momento fue en esa fiesta, ¿no? Que él me gritó enfrente de todos, ¿no? Y yo me acuerdo ese día, yo me fui al baño de la casa en la fiesta que estaba, y yo ahí pedí a Dios que me dé las fuerzas, ¿no? Porque yo estaba en un relacionamiento que yo sabía que no era saludable para mí. Más fue algo tan fuerte, no tan difícil para mí. Yo no encontraba las fuerzas de salir de eso. Yo no encontraba quién era yo misma. Yo me sentía tan sola, ¿no? Yo me arrodillé en ese momento y yo le dije a Dios,
Dame las fuerzas de salir de esto porque yo no consigo. Y yo sé que esto no es lo que tú quieres para mí. En ese momento él me dio unas fuerzas para decir, no, ya basta, esto no es para ti. Me invitaron al grupo joven, ¿no? Mi mamá me volvió a traer y yo solita fue cuando yo empecé a envolverme más en la iglesia. Comencé a venir más los viernes, los domingos y poquito a poquito esa soledad yo veía ya no tenía el interés más de estar con malas amistades o de estar afuera. Yo ahí encontré las fuerzas, ¿no? Y Dios fue mostrándome mi valor. Porque yo vi que el motivo por el cual yo estaba pasando por tantas cosas era porque yo misma no me valorizaba, yo misma no me quería, yo no entendía el valor que yo tenía para Dios. Entonces, cuando yo volví a la iglesia, cuando yo volví a la presencia de Dios, ahí fue cuando yo fui viendo cómo Dios cuidó de mí, cómo Dios me amaba. Y la manera que yo pensaba que me iban a tratar no fue así. Las personas, Dios primeramente me recibió con los brazos abiertos, me perdonó por todo lo que yo había hecho, ¿no? Y me aceptó. Y ahí fue cuando yo fui cambiando y de verdad encontré la felicidad que puedo decir hoy que yo tengo. Preguntaron, Metal, ¿eres fuerte? El metal respondió, yo no soy fuerte, aunque con mi materia se construyen varias estructuras. Fuerte es el fuego, porque cuando paso por él, yo me derrito. Entonces preguntaron, Fuego, ¿tú eres fuerte? El fuego respondió, yo no soy fuerte, aunque derrita el metal. Fuerte es el agua, porque cuando viene sobre mí, ella consigue apagarme. Agua, ¿entonces tú eres fuerte? El agua respondió, yo no soy fuerte. Fuerte es el sol, que cuando pasa sus rayos sobre mí, él logra evaporarme. Entonces preguntaron al sol, Sol, ¿tú eres el fuerte? Y el sol respondió, yo no soy fuerte, aunque tenga el poder de evaporar el agua. Fuerte es la nube, que cuando se detiene frente a mí, tapa todo mi brillo. Entonces preguntaron, Nube, ¿tú eres fuerte? La nube también respondió, yo no soy fuerte. Fuerte es el viento. Yo puedo tapar el brillo del sol, pero cuando el viento sopla en mí, él me mueve de un lado a otro. Viento, ¿tú eres fuerte? El viento dice, yo no soy fuerte, a pesar de mover la nube de un lado a otro. Fuerte es la montaña, porque cuando yo golpeo en ella, me divido en dos. Montaña, ¿tú eres fuerte? Yo no soy fuerte, respondió la montaña. Aunque yo hago al viento dividirse al golpearse conmigo, fuerte es el hombre, porque él viene con sus maquinarias y sobre mí construye edificaciones y acaba conmigo. Hombre, tú eres el fuerte. Aunque consigo construir edificaciones sobre las rocas, destruir todo lo que el Creador construyó, aún así, no soy fuerte. Fuerte es la muerte, porque cuando ella me abraza, yo no consigo escapar. Entonces llegaron a la muerte y le dijeron, Muerte, tú eres la fuerte. Ella respondió, por mucho tiempo yo creí serlo. Yo abracé a Abraham, Isaac y Jacob, los grandes profetas del pasado, hombres buenos, y acabé con todos ellos. Pero un día, creyendo que era fuerte, abracé un hombre que sobre su cabeza había una promesa. Lo llevé al sepulcro, pero al tercer día él resucitó. Fuerte, fuerte es Cristo. ¿Usted quiere conocer a aquel que es fuerte para cambiar su vida? Acérquese a la Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador.
Depois de tudo que hablamos, depois de tudo que mostramos, você pôde acompanhar dentro do programa a história de quem passou por fogo e terremoto, e você pôde acompanhar também a história de quem regressou. E tudo isso você pode vencer. Você que nos escreveu dizendo que há problemas inexplicáveis, eu, pastor Jorge Neto, e todos os discípulos vamos orar por você, e eu estarei orando por todos os discípulos também, que já estão em expectativa para a vigília deste viernes, às 23 horas, vigília de los servos, e dia 21, a reunião de los discípulos, 4:30 da tarde, que será o dia sábado. Prepare seu vaso com água, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Padre, Deus Todo-Poderoso, Deus que soluciona lo inexplicável. Quantas pessoas que estão agora orando com nós outros, e sua situação é inexplicável. Pessoas que não conseguem explicar como sua vida estava bem economicamente, e de la noite à la manhã, esta pessoa está perdendo todo o que tem. Não consigo explicar como sua família, que era unida, hoje se encontra em guerra, hoje se encontra desunida. Padre, há tantos problemas inexplicáveis, mas como homem de Deus, ungido del Senhor, juntamente com tus servos, determinamos que Ele, causante de los problemas inexplicáveis, sejam arrancados, sejam desechos todo el mal que entrou por uma porta, e por esta mesma porta salga de la vida desta pessoa, salga deste corpo, salga deste hogar, salga del caminho desta pessoa, de la família desta pessoa. Eu, como homem de Deus, estou determinando, seja livre de los problemas inexplicáveis, sejam livres destas maldições, em nome de Jesus. Mi Padre, bendiga a todos os discípulos, bendiga a todos os obreiros e servos, que eles estejam preparados para esta grande vigília, às 11 da noite, e dia 21, a reunião de los discípulos. Bendiga-los e guarde-los, para que nenhum de eles vuelva a ser carbón, mas permaneça sendo este diamante, que a luz que brilha é a glória del Senhor. Consagra este vaso com água, e quando todos beberem da água, el mal desapareça e se converta em la bendição para todos. Em nome de Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. Bebam del água. Sejam bendecidos por Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amanhã volveremos com ele programa Obreiros em Foco. Busque ajuda. E se você diga, pastor, estou me sentindo muito bem, que alívio, como estou me sentindo, ele mal já saiu. Se você queira nos escrever contando-nos como estava e como se encontra agora, aí está nosso WhatsApp, dê seu testemunho, 099 895 9144. Que a luz de Deus guarde-los e proteja-los. Hasta amanhã. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.